Hoy vamos a hablar de cómo crear una buena historia para tu manga, y con esto no quiero decir la historia más innovadora de todas, sino una historia que tenga sentido. Y sí, efectivamente estoy de vuelta, sé que hay muchas personas que durante este tiempo me habéis dicho si iba a subir más vídeos, se había parado el canal, etcétera, etcétera. La pura realidad es que estaba muy ocupado con el manga y además trabajo y hago muchas cosas, con lo cual a veces es complicado dedicarse a todo con la misma intensidad. Pero como os he dicho otras veces, el curso de manga de YouTube lo vamos a acabar, aparte de otros vídeos muy interesantes que voy a estar subiendo en el canal. Así que si estás interesado en cómo hacer un manga desde cero hasta su publicación y no me has visto nunca, pues entonces sígueme. Si ya me seguías, pues genial. De nuevo, y como digo en todos los vídeos, todo esto que vais a ver, todos estos vídeos que yo hago en YouTube son desde mi experiencia. Yo no me dedico todavía profesionalmente al manga, probablemente de aquí un año, 2, 3, 4, 5, no sé, que estés viendo este vídeo, probablemente ya sí lo haga, pero ahora mismo no, por tanto, siempre recalco, todo lo que hago es desde mi experiencia. Y por cierto, si todavía no has leído mi manga, te dejo un enlace aquí para que puedas leerlo, es totalmente gratis y de momento hay 5 capítulos, probablemente para cuando veas este vídeo ya haya 6, porque el 6 lo subo enseguida, ya está acabado. Y eso, que es gratis. Resumen de lo que vas a ver en este vídeo. Básicamente vamos a tratar 10 puntos que yo he estudiado y considero que son muy buenos para construir una historia, concretamente para tu manga. Y como digo, no obligatoriamente para hacer lo más innovador del mundo, sino para que lo que hagas tenga sentido, sea coherente, sea atractivo y que realmente a alguien le puedan dar ganas de leer eso. Dentro de lo que tú hayas decidido hacer. Si lo que tú has decidido hacer no es atractivo para la gente, por mucho que sigas estos 10 puntos, no te va a servir para nada. Y si lo que haces y lo que has decidido hacer ya es atractivo para las personas, pues todavía lo será más con estos 10 puntos que yo te voy a dar. Antes de explicaros estos 10 puntos, algo muy interesante y muy importante, también muy obvio, porque a veces no lo vemos, que es importante que repasemos, y es la estructura normal de una historia. Y es que para toda historia normalmente siempre hemos hablado de 3 puntos, que son la introducción, el desarrollo y el desenlace. Sin embargo, sería también muy interesante hablar de un cuarto punto que podría ser, lo podríamos llamar interrupción, reto, obstáculo, desafío, etcétera, etcétera. Vamos a llamarlo obstáculo para entenderlo de alguna manera. Y es que tenemos, por ejemplo, una introducción que es un chico que quiere ser el rey de los piratas. Vamos a poner ahí. Tenemos un desarrollo que es el viaje de ese chico reuniendo a su tripulación, encontrándose con enemigos de todo tipo. Y por ejemplo, un obstáculo podría ser, de repente hay un giro en la historia y resulta que alguien de repente se lleva el tesoro que él estaba buscando y en vez de tener que ir a buscarlo a una isla, de repente tiene que perseguir a ese personaje para conseguir ese tesoro que en principio estaba en otro sitio. Es decir, hay un giro, hay un obstáculo inesperado en la historia. Ese sería un cuarto punto que sería interesante tener en cuenta cuando tú haces una historia. Es decir, tienes un desarrollo y dentro de ese desarrollo pasan muchas cosas, pero hay algo que rompe y cambia la dirección de eso. Repitiendo entonces los 4 puntos juntos, pondríamos introducción, desarrollo, obstáculo y desenlace. Y lo interesante de todo esto y el por qué te estoy explicando estos 4 puntos, que en verdad son súper obvios y nos lo enseñan hasta en el cole, es porque hay una cosa que a lo mejor no nos damos cuenta, y es que estos 4 puntos se pueden aplicar absolutamente todo. A la historia en general, pero también a cada tomo, a cada capítulo y lo más interesante de todo, a cada página, que eso es lo más complicado de todo. Incluso en las páginas podéis aplicar esta estructura. De decir que cuando empiece la página pase algo, 2 viñetas de introducción, hay un desarrollo, de repente hay algo que no te esperas que pasa dentro de la página y un desenlace en la misma página, aunque la acción a un nivel mayor continúe y no se haya cerrado del todo. Pero es importante que tengas en cuenta que esto se puede aplicar a todo. Y ahora sí, vamos a por esos 10 puntos que te he dicho que te pueden ayudar, como me están ayudando a mí, a construir una historia que tenga sentido y sea coherente. El primero, planea hacia adelante. Y con esto quiero decir que tengas clara una estructura general de toda la historia. Si puedes tener claro el final, mejor que mejor, pero que tengas clara una estructura general y los puntos generales que hay en tu historia, para que puedas ir siempre 2 pasos por delante y saber qué va a pasar, para que lo que ahora estás haciendo, lo que ahora estás dibujando, lo que ahora estás contando tenga sentido. Por ejemplo, yo tengo una estructura muy clara en mi manga, y es que el personaje tiene que hacer un viaje, como un peregrinaje, conociendo pues a 11 sabios que le van a dar pues ciertas cosas que le van a permitir llegar a cierto sitio. Entonces, sabiendo que tengo 11 sabios, yo puedo diseñar de antemano esos 11 sabios, puedo crear una historia para cada uno de los 11 sabios, aunque no haya llegado a ese punto. Entonces, puedo ir mencionando ciertas cosas para hacer, ya lo explicaré de nuevo, foreshadowing, que explicaré qué es, para el que no lo sepa, y puedo hacer que eso, que un detallito que yo ahora he dibujado pueda tener sentido de aquí 5 años, porque yo ya sé lo que va a pasar. Y de hecho creo que también tiene ciertas ventajas ir haciendo la historia capítulo a capítulo, pero tener una estructura general, por lo menos una idea, una visión general, te va a ayudar a poder dejar esas pequeñas huellas que luego yo creo que son muy interesantes y que a la gente le encanta para hacer teorías. Punto número 2. Crea eventos, crea obstáculos, crea desafíos, crea retos, crea situaciones que sean relevantes. Mucho que te duela, el manga lo va a leer gente, y que el manga no es solo para ti. Es decir, aquello que sucede en el manga tiene que ser relevante para otras personas. Entonces tienes que pensar qué es lo que la persona que me va a leer
le interesa sentir, le interesa aprender, le interesa leer, le interesa ver qué es lo que a la otra persona le interesa. Tiene que ser relevante para la otra persona, no solo para ti. Es importante que hagas algo que te guste a ti, porque si no estás a gusto vas a pasarlo mal, vas a sufrir, pero incluso con una historia que no te gustase absolutamente nada a ti, podrías triunfar, porque a lo mejor hay otra persona a la que sí que le interesa. Tienes que encontrar un equilibrio entre lo que te gusta hacer y lo que le gusta leer a las personas, porque si no, si haces una historia que no le interesa para nada a nadie, pues que no la vas a vender y no vas a poder vivir de esto. Entonces, si te interesa vivir de esto, tienes que tener en cuenta a las otras personas, sí o sí. Para esto, pues haz eventos que sean relevantes, es decir, que sean de importancia para las personas o que las personas se puedan sentir reflejadas en esos eventos. Por ejemplo, si yo hago una historia sobre un mangaka, por ejemplo, algo interesante, algo relevante, un evento relevante para una persona que me está leyendo, puede ser como ese mangaka de repente fracasa con su primer tomo, pero se esfuerza mucho, hace otra nueva historia y de repente con esa sí le cogen para la editorial o para lo que sea que esté trabajando. Eso sería algo relevante para el público que me quiere leer. Por ejemplo, porque se podrían sentir identificados, porque podrían encontrar herramientas para también superar ese reto ellos mismos, etcétera, etcétera. Tercer punto, y esto es algo que me parece para mí muy importante, es que tengas atención a los detalles. Es decir, muchas veces veo mucha gente preocupada por crear la superhistoria, lo más innovador, algo más grande, lo más diferente, etcétera, etcétera, y no se preocupa realmente de lo que es el proceso de hacer esas cosas, de cómo se van desarrollando los eventos, no solo ya si son importantes o no, sino de cómo se desarrollan, de la página en sí del cómic. Se preocupan en hacer la historia más triunfadora de todo y de repente se olvidan de que al final lo más importante es que una persona lo va a estar leyendo, va a estar viendo lo que pasa y se va a sentir más o menos atraída a eso que está leyendo. Tú te puedes tener la mejor idea de todas, pero si no la sabes ejecutar de una manera atractiva para las personas que te leen, no va a triunfar. En qué orden suceden los eventos, cómo se relacionan unos personajes con otros, cómo de realista es lo que sucede. Con realista no quiero decir que pueda pasar en la vida real, sino que tenga sentido y sea coherente dentro del marco de tu historia. Poner atención a los detalles y a cómo suceden las cosas es clave. Cuarto punto, creo que no hace falta decir lo interesante y lo atractivo que es para todo el mundo hacer teorías de todo tipo. Las teorías de One Piece son, la verdad, muy locas y a la gente le encanta. Y una manera de conseguir que la gente hable de tu manga y de las teorías, por lo menos por lo que yo he observado ahí fuera de algunas obras, como por ejemplo, pues, pongo el ejemplo de One Piece porque está hoy en boca de todos, es el foreshadowing. Foreshadowing, para el que no lo sepa, básicamente es contar algo que va a pasar de aquí pues mucho tiempo. Por ejemplo, de repente mencionas, hay un maestro que puede enseñarte no sé qué en no sé qué tal, o hay una ciudad que no sé qué, no sé cuántos, y de repente aquí 20 años aparece esa ciudad cuando en 20 años no la has vuelto a nombrar, ¿no? O dejas, por ejemplo, en la chaqueta de un personaje un icono que de repente no sabías que pertenecía a cierta organización y de aquí 20 años sacas esa organización y de repente una persona dice, ostras, ¿te acuerdas de cuando vi ese icono en la chaqueta, ese ¿cómo se dice? Me sale en inglés, badge. Bueno, ya me entendéis, ese icono en la chaqueta de ese personaje, ¿te acuerdas cuando lo vimos y en verdad no sabíamos que era de esta organización? Ya lo sabemos porque hemos visto toda la organización ahora. Eso es el foreshadowing y eso es algo muy interesante que hace que la gente hable y que además es como muy satisfactorio, ¿no? El descubrir, el entender que has hecho como un descubrimiento en el manga que a lo mejor otras personas no han hecho. En la misma dirección, aunque no creo que no tiene la misma potencia, creo que es muy interesante también que hagas flashbacks que expliquen los pasados de los personajes. Porque una vez más, y como probablemente ya he dicho en algunos vídeos anteriores, tú entiendes toda la historia, tú sabes toda la historia, pero el lector no. Y tienes que andar explicando al lector todas las cosas que han sucedido en la vida de los personajes para que pueda entender por qué están ahí, por qué hacen lo que hacen y por qué son como son. Antes de que sigas viendo, si no me has seguido todavía, pues sígueme. Porque a lo mejor el último mes no he hecho ni un solo vídeo, pero como veis estoy aquí, voy a seguir este curso de manga hasta que lo acabemos hasta el final. Tengo algunos guiones hechos, voy a seguir grabando vídeos, de hecho hoy voy a estar toda la tarde grabando vídeos. Y si te interesa este mundillo y quieres realmente vivir del manga, pues puedes vivir conmigo el mismo proceso, desde que pues he empezado hasta que he publicado mi primer tomo, y seguro que en ese proceso pues encuentras consejos que te sirvan de algo. Y antes de seguir con el punto número 5, uno de los próximos vídeos, como ya os he explicado a algunos que me habéis mandado vuestros mangas en privado, va a ser comentando vuestros mangas o reaccionando a vuestros mangas. Básicamente voy a coger y voy a leer algunas páginas de vuestros mangas en directo y os voy a dar algunos consejos que a mí personalmente me han servido, que yo he aplicado en mi manga y considero que os puedo dar. Porque como siempre os digo, todo desde mi experiencia, lo que no os puedo hablar no os hablaré y los que sí que os puedo hablar, pues sí os hablaré. Así que suscríbete a este canal. Punto número 5. Claridad de pasos. Esto puede parecer muy obvio, pero a veces no es tan obvio. Tú cuando empiezas a leer algo tienes que saber exactamente cuál va a ser un poco la estructura de ese algo, como te he dicho al principio. Que tengas una idea general de lo que va a pasar. Te pones en
en la posición, en el lugar del lector. Un lector quiere saber, quiere tener algún tipo de guía, quiere saber qué está leyendo, quiere saber qué está pasando. Por ejemplo, en mi manga está muy claro lo que va pasando. Desde el principio ya sabes cómo va a ir la historia. Sabes que el personaje se va a ir enfrentando a otros personajes en su camino por conocer a esos 11 sabios. Entonces, aunque pase de repente mucho tiempo entre sabio y sabio, por así decirlo, el lector ya sabe que el siguiente punto es ese, ya lo sabe. Si, por ejemplo, en otro tipo de historia un personaje se encuentra con un malo y el malo se le escapa, ya sabe perfectamente el lector que todo el viaje que el personaje vaya a hacer va a ser para encontrar ese malo. Entonces, pase lo que pase durante el desarrollo de la historia, sabe que el final es ese. De alguna manera tiene que tener una idea de cuál va a ser el final, de cuál va a ser el objetivo del protagonista, de qué es, cuál es el siguiente paso, cuál es la estructura, qué es lo que voy a ver, qué es lo que puedo esperar. Con esto no niego que sea importante darle un poco de misterio a tu historia, pero una cosa es el misterio, otra cosa es la confusión. Tiene que haber claridad en tu historia, sea el tipo de historia que sea. No puede ser una historia confusa. Esto parece muy obvio, pero a veces es que no te pones a pensarlo. Y alguien te lo tiene que decir, y en este caso pues soy yo. Sexto punto. En toda historia tiene que haber algún tipo de evolución. Cuando digo es evolución o involución, por así decirlo. Es decir, o tiene que ir para arriba o tiene que ir para abajo. Un caso muy interesante, por ejemplo, que no va para arriba, pero va para abajo, es Death Note. En Death Note creo que más que una evolución es cómo el personaje se va consumiendo por la maldad más y más y más y más y más, hasta que al final acaba como acaba. Si no has visto Death Note, te recomiendo mucho que lo veas, sobre todo por esa degeneración que sufre el personaje a lo largo de todos los capítulos. Pero en general lo que suele esperar el lector es que la cosa crezca de alguna manera, hacia arriba o hacia abajo. Repito, si tú tienes un protagonista de un shonen, por ejemplo, pues esperas que cada vez se haga más fuerte, que cada vez se supere más de alguna manera, que no se quede en el punto en el que está. Incluso si su carácter siempre más o menos es el mismo, como podemos tener personajes como Goku, Luffy, etcétera, etcétera. Incluso aunque más o menos siempre mantienen el mismo tipo de carácter, pues se van haciendo más fuerte y van superando desafíos. Y al final eso es lo importante, que haya una evolución hacia arriba o hacia abajo. Normalmente no lees una historia para quedarte en el mismo sitio donde la has comenzado. Sería un poco raro, de hecho. Hay series de otro tipo, como pueden ser Doraemon, que más o menos todo es más plano, son capítulos cerrados. Pero generalmente dentro de esos capítulos, como ya he dicho en la estructura que he hablado, de introducción, desarrollo, obstáculo, desenlace, incluso en los capítulos suele haber pues una subida o una bajada, suele haber una pequeña evolución, siempre hay un reto que se supera, etcétera, etcétera. Pero eso sí es muy importante que haya una evolución hacia arriba o hacia abajo. Punto número 7. Creo que todos definitivamente deberíamos tratar que siempre hubiera un elemento sorpresa de algún tipo. Es decir, dentro del camino que hayas escogido, dentro del tipo de historia que hayas escogido, que haya algo que la persona que está leyendo no se acabe de esperar. Que haya algo que sea diferente, inesperado, que sea algo extraordinario dentro de lo ordinario. Creo que es indiscutible y que no requiere mucha explicación, pero tenía que decirlo porque creo que a veces, como he dicho antes, pues no tenemos en cuenta las cosas sin que alguien nos la diga. Punto número 8. Conecta los puntos. Con esto quiero decir que si hay un evento que, por ejemplo, quieres hacer foreshadowing de algo y dices, bueno, esto es lo que va a pasar dentro de 5 años y dejas caer algo, pones una huella ahí, que efectivamente de aquí 5 años hagas efectivo eso que dijiste que iba a pasar y que además haga referencia a lo mejor al pasado para que la gente entienda de, vale, esto es lo que pasó, lo que decías que iba a pasar, y de alguna manera vayas cerrando la historia, vayas cerrando los puntos. Porque suele pasar en videojuegos, en películas, en manga, en anime, en todo, que mucha gente cuando acaba el anime y ve que hay algunos puntos que no se han cerrado, que no se han explicado, la gente se suele enfadar. Y esto a lo mejor no nos damos cuenta, pero puede que tú también hayas sido uno de esos que acaba un anime y has dicho, ¿esto por qué no lo explicaron? O esto pasó, no sé qué, y ahora no sé cómo ha quedado la cosa. Y quieres ver, quieres saber, pero no tienes ni idea. Hay casos excepcionales, como películas como por ejemplo Origen, que claramente está hecho muy a posta el hecho de que quieren que tú pienses sobre qué puede significar el final de la película. Pero tienes que entender que eso deja en claro que quieren que tú pienses acerca de ello. Entonces, si quieres que la persona piense acerca de algún punto que tú no has conectado, tienes que dejar claro de alguna manera que eso es lo que tú quieres, que esa es tu intención. Tiene que haber claridad, como he dicho antes. Tanto si quieres que la persona no sepa lo que tú quieres explicar como que sepa lo que tú quieres explicar, tienes que dejarle claro cuál de las dos opciones es. Punto número 9. Define un conflicto que sea muy claro y que en la medida de lo posible sea relevante, importante, fuerte de alguna manera. Quizá yo fui demasiado directo en mi manga, pero desde el principio te dejo claro que aquí hay dos conflictos que son muy importantes. Y uno es, el personaje ahora tiene un reto que es viajar para encontrar a los 11 sabios, y luego hay un malo muy malo que tiene que superar de alguna manera, al que tiene que alcanzar de alguna manera. Es muy claro desde el principio de la historia que eso es lo que hay, que ese es el reto del personaje. Tiene que hacerse más fuerte para llegar hasta no sé dónde y convertirse en el Mesías de la nueva era, como menciono en el manga. ¿Queda alguna duda de qué es lo que tiene que hacer el personaje, de qué es lo que tiene que superar, qué obstáculo tiene que superar? No, pues tú en la medida de lo posible tienes que intentar que el obstáculo del que te he hablado en la estructura principal
se sepa cuál es. Y 10. Este para mí probablemente es el más importante de todos. Y es que una de las cosas que yo me he dado cuenta que más éxito hace tener en las historias, y yo tengo que trabajar todavía en esto, en la mía, es hacer algo extraordinario dentro de un mundo ordinario. Es decir, imagínate que pues es un mundo de gente con superpoderes, tu historia es un mundo de gente que tiene superpoderes, pero el protagonista no tiene superpoder. Entonces, hay algo extraordinario dentro del ordinario. Lo ordinario en ese mundo es tener superpoderes, pero el protagonista es precisamente el que no los tiene. Te pongo otro ejemplo. Tenemos una historia de gente normal que vive su vida normal, una persona que trabaja en la oficina, que es una persona pues débil, es un debilucho, no es muy hábil socialmente, y que realmente pues la gente se ríe de él. De repente llega una invasión alienígena, que es lo extraordinario dentro de lo ordinario, y él de repente se tiene que transformar. Tiene que transformar su persona para poder sobrevivir, y de repente pues acaba siendo una persona mucho más respetada porque, gracias a otras cosas que él sabía, pues si consigue hacer frente pues a esa invasión alienígena, por decirte algo. Pero estás poniendo lo extraordinario dentro de lo ordinario. Puede ser algo como en positivo o en negativo, es decir, puede ser que lo ordinario sea lo que nosotros percibimos como extraordinario y que lo extraordinario sea algo ordinario. Es decir, que por ejemplo, que el no tener poderes, que sería en nuestra cabeza o en nuestro mundo real lo ordinario, sea en tu obra lo extraordinario. No sé si me explico. Tendrás que pasarlo un par de veces para atrás, pero es importante que haya algo que destaque dentro de lo que es normal, algo anormal dentro de lo que es normal. Resumiendo, primero acuérdate de la estructura de introducción, desarrollo, obstáculo y desenlace. Y luego hemos dado 10 puntos para mejorar tu historia. Y aquí me voy a coger una chuleta porque obviamente los 10 puntos de memoria, pues... ¿me entiendes? Planea hacia adelante, crea eventos relevantes, atento a los detalles, foreshadowing y flashback, claridad de pasos, evolución, sorpresa, conecta los puntos, define un conflicto claro y fuerte y ordinario versus extraordinario. Si has visto todo el vídeo y todavía no me has seguido, este es el momento para seguirme, porque si te lo has tragado significa que te interesa, y si te interesa, pues voy a hacer cosas que te van a interesar todavía más. Y por cierto, si estás viendo esto y quieres que comente tu manga en YouTube, pues no sé, déjame un link en los comentarios que yo pueda verlo, pásamelo por Instagram, porque así yo tengo material para hacer vídeos y encima voy a comentar tu manga. Y si crees que yo, desde mi experiencia con el manga que he colgado en internet, te puedo dar consejos, pues te lo voy a dar. Una última cosa, de nuevo, si no has leído mi manga, léelo porque te voy a dejar el enlace aquí. Y nada, cualquier comentario o duda que tengas, déjamelo en los comentarios, los leo todos, a lo mejor los contesto un poco tarde, pero de verdad los leo todos y por lo menos por ahora los voy a contestar todos. Eso ha sido todo, gracias por la paciencia a todos los que habéis estado esperando un nuevo vídeo, de verdad muchas gracias, me sabe mal haceros esperar, pero de verdad que a partir de ahora va a haber un poquito más de actividad en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.